Se planea recuperar el 95% del cloro que contiene una mezcla gaseosa cloro-aire, empleando como agente separante agua pura. Para ello se propone emplear una columna rellena con empaques de cerámica Super-Intalox de 3 pulgadas, operando con los flujos de las bases en contracorriente, a una temperatura constante de 10 grados Celsius y una presión constante de 1.2 atmósferas. Perdón. A la columna se alimentarán 600 metros cúbicos por hora de gases de aire y cloro, medidos a las condiciones estándar industriales de 70 grados Fahrenheit y una atmósfera, con una concentración de cloro del 10% en volumen. Los coeficientes de capacidad de transferencia de masa volumétricos promedio se estimaron en 128 kilomol hora metro cúbico delta de atmósfera individual para la fase gaseosa y 94.5 kilomol por hora metro cúbico delta de kilomol sobre metro cúbico individual para la fase líquida. La superficie interfacial específica se estimó en 105 metros cuadrados por cada metro cúbico. La velocidad superficial de operación máxima, perdón, otra vez. La velocidad superficial de operación máxima de la fase gaseosa a la cual se estimó que debe operar la columna es de 0.1 metro sobre segundo. Los pesos moleculares de los componentes son: para el cloro 71, para el aire 29 y para el agua 18. La densidad del agua con cloro a cualesquier concentración se puede considerar como 0.98 kilogramos por litro. A las condiciones de operación en el equilibrio, la fase gaseosa se comporta idealmente y la fase líquida sigue la ley de Henry, siendo H 384 atmósferas sobre fracción mol. Determinar, número 1, partes por millón en volumen de cloro en la corriente gaseosa que sale de la columna y concentración de cloro en la corriente líquida que abandona la columna, en partes por millón en peso, si se emplea un flujo de operación de agua 60% mayor que el mínimo. 2, diámetro de la columna, en metros. 3, altura de relleno necesaria para efectuar la separación en metros. Considerando, se aplican las expresiones para soluciones diluidas en las que la línea de equilibrio sigue la ecuación de una línea recta. 4, describir paso a paso el cálculo del diámetro de una columna de relleno, empleando la gráfica reportada en el libro del profesor Treibal R, indicando los nombres de los diferentes parámetros empleados y cómo se obtienen sus valores, como el DSF. Por ejemplo, para esto tomar en cuenta las dos opciones. Número 1, en la que se toma en cuenta el concepto de inundamiento. Y 2, en la que, en base en la experiencia, se fija un intervalo de valores de la caída de presión por unidad de longitud de altura de relleno entre las que se opera sin problemas. Este que voy a escribir tiene unidades de kilomol sobre hora metro cúbico por un delta de kilomol sobre metro cúbico individual. ¿Vale? Era el que teníamos debate ayer. ¿Hay problemas si lo pongo como horas a lo -1? No, Ok. Aquí me dan una velocidad de operación y ya, desde aquí vamos a hacer el análisis. ¿Qué operación estamos llevando a cabo nosotros? absorción. Absorción. Entonces, esa velocidad que me están dando, ¿cuál es? ¿De absorción? ¿BG1? No, G1, exactamente. Velocidad de G1 y es de 0.1 metros por segundo. ¿Sale? Ajá. Después me dan los pesos moleculares, shalala, shalala. Me dan la densidad, que eso sí es importante. La densidad que nosotros tenemos es de 980, ¿verdad? Ujú. 980 kilogramos por metro cúbico. ¿Qué más tenemos? Tenemos que nuestro líquido sigue la ley de Henry. Entonces la presión de A va a ser igual a esta constante de Henry que vale 384
por la fracción. ¿Sale? Luego dice que necesita las partes por millón en volumen de cloro en la corriente gaseosa que sale de la columna y concentración de cloro en la corriente líquida que abandona la columna en partes por millón en peso si se emplea un flujo de operación de agua 60% mayor que el mínimo. Ese es parte de ese reactivo. Así que como es parte de un reactivo, yo no lo escribo. Los datos que tengo son suficientes. En el reactivo viene ese dato, pero es para responder una de las cuestiones, ¿sale? No es dato como por así decirlo. Así que no lo escribo. ¿Hasta acá alguna duda? Todo bien. Ok. Entonces, primero, ya saben, lo de toda la vida. Vamos a calcular estas cosas, ¿sale? Vamos a calcular estas cosas como me lo piden. En este caso, el primero me pide partes por millón en volumen de cloro de la corriente gaseosa que sale de la columna. Para eso yo necesito primero hacer el análisis de cuál va a ser la concentración de salida. Y la única manera en la que lo vamos a poder hacer es mediante las relaciones mol. Ok, esa parte está bien. Para la del líquido, para la del líquido vamos a necesitar de ese dato del porcentaje de exceso, ¿sale? Que nos están dando adicionalmente para así entrar con la ecuación del equilibrio, que también necesitamos calcular, porque este valor no está del todo correcto. Ok, ya después de todo ese análisis que estuvimos diciendo, ya saben, lo mismo de toda la vida, voy a hacer mi línea de referencia para saber que ahí estamos trabajando y no irnos tan chuecos. A veces me agarran las prisas porque estoy editando. No sé quién me preguntó que si voy a subir los videos. De antemano les digo, no he subido ninguno, de los que he hecho con ustedes más que el del examen, pero ese porque ya habíamos quedado. No he subido ninguno, porque yo tengo la manía de querer subirlos así como están. Y la verdad, eh, a veces digo cosas que tienen que ver con el grupo. Por ejemplo, si vieron algo con el doctor Elim, o si están de acuerdo con esto, o si están de acuerdo con aquello. Y esas cosas se las tengo que quitar yo. Y mi laptop no es de esas que puede editar un video de 2 horas en 15 minutos. Entonces, imagínense, el de, el del ETS, que lo dejé en hora y media, se tardó como 4 horas y media, casi 5, en editarlo. Bueno, renderizarlo más bien. Entonces, sí me va a costar un poquito de trabajo porque ahorita estoy con los de optimización. La verdad es que no sé cómo vayan aquí ustedes, pero si alguno de ustedes necesitara también secado, ese también estoy teniéndolo como proyecto para ahora en las vacaciones de Semana Santa. ¿Muchos de aquí son de octavo o ya este es su recurso? ¿Quién sabe? Esta es mi última Esa no es medición. materia. Es la última materia. Ya ven, hay cada caso. Yo también estoy como Fernanda, ya quiero que me deje ir la psique. Suéltame, Sí, me estás lastimando. así mero. Sí, ya. Pero ya igual nomás esa llevo ya. Ya deme mi calificación y voy por mi boleta de 3 firmas. Sí, no, Sí, no voy a ejercer la carrera, profe, deme. Le juro que no voy a ejercer, me voy a ir al gabacho a vender tacos. De Sí, niñero, de niñero. sí. A veces yo tengo mis comentarios respecto a esa gente, pero bueno, no voy a decir nada. Aquí entonces, esta sí la tenemos directa, porque era del 10% en volumen.
Así que entonces fácilmente vamos a calcular la concentración de YA1 en relación. ¿Esto cuánto nos da? Si no estoy mal, esta siempre tiene la tendencia de dar .11, ¿no? Así mero. Sí, está infinita. Es que rápido. Perfecto, entonces si el 95% se va a recuperar en el líquido, el otro 5% tendrá que salir en la corriente del gas. Para eso entonces establecemos que YA2 va a ser igual a 0.05 de YA1. Y entonces tenemos 0.05 de 0.1111. ¿Cuánto nos da esto? 5.555 por 10 a la menos 3. ¿Así está bien? Y Sí. Ok. Y esto entonces son unidades de kilomol de A por kilomol de GS. Ya tenemos entonces esta parte, sin embargo me lo están pidiendo en fracción. ¿Sale? Vamos a entregarla de una vez. Vamos a entregarla de una vez. No vamos a andar resolviendo todo junto. Vamos a entregarla de una vez. Y para eso entonces decimos, la fracción va a ser igual a esta relación que tenemos aquí. Y dividiéndolo entre lo que estoy escribiendo aquí. El doctor Elim no se enoja de que ya casi nos acabamos todo el problemario. no, creo que no, bueno, no sé, según lo que entiendo, como que no los ve, como que no se quiere involucrar en eso. Ah, ok. Prácticamente le estamos valiendo, ¿no? No valiendo, pero así como que, o sea, él como no dijo tal cual, él hace eso, es aparte, ustedes si lo quieren aprovechar, lo aprovechan, si no, pues, o sea, es su bronca, ¿no? Claro. ¿Y esto cuánto nos da? 5 punto qué? Ah, Cinco punto 52.40. 52. Ay, 52, 50. 48. Sí, Ok. perdóname. Sí, no se preocupen. Ok, y este ya tiene unidades de kilomol de A por kilomol de... Iba a poner el G2. Perfecto. Y ahora pues ya nada más para pasarlo a partes por millón hay que multiplicarlo por 10 a la 6. ¿Cuánto nos va a dar esto? Tiene que dar de 5.500, ¿no? sí, da de 5.524.8. Sí, confirmo. Y vamos a ponerle también las unidades. Aquí yo ya les he dicho que si quieren ponerle ppm está correcto, no pasa nada. Por mí no hay ningún problema. Pero ya saben que nunca falta el maestro que les toque evaluarlos y requiera que ustedes escriban las unidades como yo les estoy poniendo. Ok, y este lo entregamos, esta es respuesta. Perfecto. Nos está pidiendo entonces la concentración, ¿sale? La concentración a la salida. Para eso entonces vamos nosotros a calcular nuestra pendiente, sabiendo que la presión de A del gas
va a ser igual a la presión de A en el líquido y por lo tanto la presión total multiplicando por la fracción mol del gas va a ser igual a nuestra constante de Henry que vale 384 por XA. En este caso, la constante de Henry está en atmósferas sobre fracción mol. Este también tiene que estar en atmósferas. Y este vale 1.2. Así que lo pasamos del otro lado a dividir. Y A del equilibrio va a ser igual a nuestro 384 entre 1.2 multiplicando por XA. ¿Y esto cuánto nos va a dar? Ujú. 320. 320. Mm, ¿Cerrado? Sí, Ok, 320 de XA. Ya ni les pregunto, ¿se grafica o no? sí. Oh, obviamente no. Ujú. Estamos con absorción, así que esta no se grafica, porque la pendiente es mayor a 0.8. Entonces, después de sacar nuestra ecuación del equilibrio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que por esta pendiente tan grande, nosotros no vamos a graficar porque x a 1 máxima va a ser igual. X a 1 del equilibrio. Exactamente. ¿Sale? Son cositas que a lo mejor yo no pongo porque yo doy por hecho que ya lo saben, pero son cosas que, por ejemplo, en un ETS sí son muy valiosas. ¿Sale? Entonces, aquí vamos a hacer el despeje para poder calcular a x a 1 del equilibrio. Y esta va a ser igual a la y a 1 entre 320. ¿Cuánto vale nuestra y a 1 en fracción? Tiene una 0.1. fracción 0.1. Ah, Y lo dividimos entre 320. ¿Eso cuánto nos va a dar? nos da de 3.125 por 10 a la menos 4. Sin embargo, para nosotros hacer el balance lo requerimos en relación. Así que vamos a sacar la relación de esto. ¿Cuánto nos da la relación? 3.1250, 12.6, perdóname, por 10 a la menos 4. Y estos son kilomol de A por kilomol de LS. Y ahora sí, vamos a hacer el balance. Nosotros sabemos que LS por X a 1 menos X a 2 va a ser igual a LS mínima por X a 1 máxima menos X a 2. X a 2 en este caso se va a cancelar porque vale 0, ¿vale? Y entonces entramos con nuestra primera suposición, en la cual nosotros decimos que LS va a ser igual a 1.6 LS mínimo. Entonces aquí nosotros vamos a poner que 1.6 de LS mínima por X a 1 va a ser igual a LS mínima por X a 1 máxima. Y aquí LS mínima de la izquierda con LS mínima de la derecha se puede cancelar.
Y ya vamos a tener aquí nuestra ecuación despejada, en la cual decimos que x(A1) va a ser igual a nuestra x(A1) máxima entre 1.6. Me da me de dio 1.95, 37 por 10 a la menos 4. por kilomol de LS. Nos estaban pidiendo entonces y concentración de cloro en la corriente en partes por millón en peso. Vale, pues primero vamos a calcular la relación peso, ya de ahí vamos a movernos. Entonces, x(A1) en relación peso va a ser igual a este 1.9537 por 10 a la menos 4, multiplicando por nuestro factor de conversión. Y este va a ser el peso molecular de A. ¿Cuánto es el peso molecular de A? 71, si no me equivoco. Ujú. Y el peso molecular de nuestro componente inerte líquido es agua. Ujú. Entonces es 18. Sí, 71 para A y 18 para LS. Sí. Entonces, ¿cuánto nos da en relación? Bueno, me da de 7.7062 por 10 a la menos 4. ¿7 punto qué? 70, 62 por 10 a la menos 4. Sí, te confirmo. Confirmo. Ok, tenemos kilogramos de A por kilogramos de LS y ya nada más lo vamos a pasar a fracción peso. Entonces aquí vamos a tener 1 más 7.7062 por 10 a la menos 4 entre 7.7062 por 10 a la menos 4. Me da de 7.7, 2 ceros y 2 por 10 a la menos 4. Y para pasarlo a partes por millón en peso, lo multiplicamos nada más por 10 a la 6. ¿Esto cuánto nos va a dar? Tiene que dar 700, ¿no? 770. Entonces esperamos a que nos confirmen. Sí, de 170.02. Confirmo. Ok, aquí tenemos kilogramos de A y ya lo entregamos. Esta es respuesta. Luego, ¿qué nos dice? Diámetro de la columna en metros. Uy, este ya se va directo. Ok, a ver, vamos para acá. Veamos, porque esto es importante. A ver, pregunta capciosa. Tengo la velocidad del gas. ¿Ya me voy como Gordon Tobogán con esos 600 metros cúbicos por hora? No, ¿Por qué? tenemos que sacar, porque están a condiciones diferentes a las de operación, tenemos que sacar los moles que entran, ¿no? Y luego recalcular el volumen. ¿Sí? Ajá, sí, No nos gusta, es mucha chamba, sin embargo hay que hacerlo. ¿Sale? Entonces tenemos 600 a condiciones estándar. Sí, aunque diga, no, ¿qué condiciones estándar? También yo loco. No son condiciones estándar, son condiciones normales. Aunque ahí diga que son las condiciones estándar, pero se refiere a las condiciones estándar de la industria, ¿sale? Son las condiciones normales. El diámetro entonces, vamos a calcular a G1 primero. G1 con gases ideales. ¿Qué va a ser entonces? Nuestra R, ¿cuánto vale nuestra R de toda la vida? 0.082057. Hasta 0.5 nos vamos a quedar, ¿vale? 0.5 nos vamos a quedar. 0.5 nos vamos a quedar. Hasta 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 0.5 nos vamos a qu
Y aquí vamos a poner la temperatura que es de 21.1111 más 273.15. Esa es nuestra temperatura en grados absolutos. Y arriba van nuestros 600 multiplicando por una atmósfera. ¿Cuánto nos va a dar de G1? Me da de 24.8508. Sí, confirmo. A ver, ¿sigue era así? Sí, confirmo. Sí, Ok, y estos son kilomol por hora. No se les voy a olvidar este dato, ¿eh? Este sí lo vamos a ocupar. Entonces, ya después de haber calculado ese, vamos a calcular nuestro GB1, ahora sí, a las condiciones de operación. En este caso, entramos con 24.8508 multiplicando por 0.08205 por la temperatura. En este caso tenemos 10 grados nada más, ¿verdad? Sí, porque si no, entonces algo estaríamos haciendo mal, pero creo que no. Creo que sí. Estamos bien. Sí, son 10 grados centígrados. Ok. Y aquí entonces vamos a estar dividiendo entre la presión y la presión es 1.2 atmósferas. ¿Cuánto nos da esto entonces? Oh, me sale de 481. Punto 1210. Perfecto, ya teniendo a GB1 en las condiciones de operación, nosotros nos vamos a nuestra ecuación de flujo de fluidos, en el que GB1 va a ser igual a un área multiplicando por una velocidad de operación, ¿sí? Y esta es la G1. Sin embargo, aquí no somos congruentes porque GB1 está en metros cúbicos por hora y la velocidad que nosotros tenemos está en metros por segundo. Así que tendremos que hacer un cambio de unidades. La velocidad del gas es de 0.1 metros por segundo y vamos a aplicarle una conversión. Aquí la pregunta es, ¿cuál de los dos lo cambio? ¿La velocidad o el flujo? pues Pues conviene más la velocidad, ¿no? conviene más la velocidad por el hecho de que el flujo probablemente lo ocupe en otro dato, ¿vale? Así que los flujos no los conviertan. Los flujos no. La velocidad sí. Entonces nosotros tenemos que 3600 segundos hay en una hora. ¿Y esto cuánto nos va a dar? Nos va a dar de 360, ¿no? Así es. Así es. Metros por hora. Vale, pues ahora sí ya estamos congruentes. Vámonos a el despeje para calcular el área. Entonces aquí vamos a tener 481.121 y estos son metros cúbicos por hora entre 360 metros por hora. Las horas se van, los metros cúbicos con estos metros se simplifican a metros cuadrados y esto nos da Nos da 1. 1.3364 metros cuadrados. también esa área, no se les voy a olvidar, la vamos a seguir ocupando. Y pues nos pide el diámetro, no el área, así que vamos a calcular el diámetro. Recuerden que todas nuestras torres van a tener una forma de una salchicha.
Así que, por obvias razones, tiene su sección transversal en forma de un círculo. Entonces aquí tenemos 4 veces el área, 1.3364 metros cuadrados, entre pi. 1.3044 metros. Si sus maestros les dicen, ninguna regla puede medir tanto, ya, 1.3. ¿Sale? Sí. 1.3 metros. Pero bueno, nosotros somos ingenieros y queremos ahí la exactitud. Ok, ya después de haber calculado el diámetro, nos vamos con el tercero que dice altura de relleno necesaria para efectuar la separación en metros. Considerando se aplican las expresiones para soluciones diluidas. Ok, Javi, perdón, dime. aquí una pregunta. Lo que pasa es que, bueno, había visto que cuando calculamos hidráulica, hay problemas en los que tenemos que calcular diámetros referidos a tanto a los líquidos como a los gases, independientemente del fenómeno que sea. O sea, se calcula con, digamos, Con los dos. ajá, Ujú. exactamente. ¿Ahí solo es para diseño o lo tenemos que hacer siempre o cómo aplica eso? Ok, esto que me está diciendo es Fernanda, ¿verdad? Sí. Ok, aquí lo que me está diciendo Fernanda es un poquito más adelantado y sí, vamos a ver problemas como esos, pero de una vez les voy adelantando para que la pregunta se responda. En el caso en el que el problema traiga la velocidad, ya sea másica o sea lineal, ¿cuál es la velocidad másica? La velocidad másica es la de toda la vida que hemos visto, ¿no? La de un flujo másico entre el área. G testada sobre S. Por ejemplo, se me ocurrió ahorita. O L testada sobre S. Esas son velocidades másicas. Las velocidades lineales son las que escribimos así. La velocidad del gas o la velocidad del líquido. ¿Sale? Las primeras se dan en unidades de kilogramos por hora metro cuadrado y estas se dan en unidades de metros por segundo. ¿Sale? Bien, pasa que el problema nos dice la velocidad del gas es de 0.5 metros por segundo y esta es la del gas. Y la velocidad másica del líquido, por ejemplo, para tener las dos, la velocidad másica del líquido es de 1450 kilogramos por hora metro cuadrado. Y con estos dos parámetros te dice, determina el diámetro. Ok, ¿qué va a pasar? Yo voy a calcular primero el diámetro en el gas y luego voy a calcular el diámetro en el líquido. Voy a tener dos cálculos de diámetro. Y la pregunta que a ustedes se les haría en el texto o que ni siquiera les van a preguntar, sino que nada más les están diciendo que entreguen el diámetro, si ustedes entregan esto mal, también la altura va a estar mal. Porque yo les estoy diciendo que necesitamos el área. Y el área se calcula con ese diámetro que nosotros saquemos de acá. Entonces, ¿cuál es el criterio para yo saber cuál es el área o el diámetro correcto? El que me dé más grande. ¿Sale? Siempre voy a escoger el área y el diámetro más grande. ¿Por qué? Porque estas yo les puse el signo de igual, pero se los puse así porque ya voy a empezar a responder mi problema. Cuando yo esté en mi diagramita, ese que siempre hago, que mete por aquí, que sale por acá, siempre ustedes van a ver que a esta, por ejemplo, yo le voy a poner la velocidad del gas menor o igual a 0.5 metros por segundo. ¿De dónde habrá salido ese signo? Ese signo habrá salido del texto que me dice la velocidad máxima permisible para el gas es de 0.5 metros por segundo. ¿Qué entiendo yo con máxima?
que puede ser ese valor, pero no puede ser más grande. ¿Sí? ¿Y eso cómo lo represento en matemáticas? Pues con este signo. ¿Sí? Sí. Y también me van a decir lo mismo para el líquido. Entonces yo aquí tengo mi entradita de líquido, aquí tengo mi salidita de líquido, y aquí me va a decir que, por ejemplo, sí, vamos a ponerle L2, testada sobre S, también menor o igual a 1450 kilogramos por hora metro cuadrado. Me dice, y la velocidad máxima del líquido a la entrada no debe exceder tal punto. ¿Sale? Obviamente esto estaría referido también al domo. ¿Sí? Estamos viendo un problema de desorción aquí en este ejemplito. Bien, pues entonces calculo primero mi GB2 y luego con eso calculo el área. Y luego aquí calculo mi L2 testada y hago un despeje. Entonces, para esta, yo necesito el área, va a ser igual a la GB2 entre la velocidad lineal. Y en esta, el área va a ser igual a L2 testada entre L2 testada prima. Sí, que va a ser exactamente igual a esto. Y así voy a sacar yo las velocidades. Ok, pongamos que esta nos dio de 1.35 metros cuadrados. Y esta me salió de 1.5 metros cuadrados. ¿Cuál yo escogería? El de 1.5, ¿no? Porque tenemos que escoger el más grande. Siempre. 1.5. ¿Por qué? Porque si yo escojo 1.35, estoy favoreciendo al gas. Ahí no estoy haciendo que la velocidad sea más grande. Pero ¿qué pasa aquí? Volvemos a nuestro mismo análisis. Si el área es más grande, ¿qué pasa con la velocidad? Tiene que ser menor. Ujú. Y si el área es menor, ¿qué pasa con la velocidad? Incrementa o es más Y grande. sí, es más grande. Y esto pasa aunque sea velocidad lineal o aunque sea velocidad másica, porque una velocidad másica está dividiendo, ¿sí? Está dividiendo respecto al área. Y si el área entonces es más pequeña, este valor es más grande. Así que entonces, para yo evitarme ese problema, lo que hago es siempre escoger el valor más grande, porque así, primero que nada, estoy cumpliendo con la norma hasta lo más cerquita de lo máximo en alguno de los dos, que en este caso será, estoy cumpliendo con lo más cerquita del máximo para el líquido, pero no estoy cumpliendo con el máximo del gas. Ahí estoy incluso entregando una velocidad más pequeña. Y nosotros, entre menor sea la velocidad que entreguemos, más factible va a ser nuestro arranque, ¿sí? No va a haber inundación, no va a haber ningún problema, todo va a estar fluyendo de manera correcta y así será para todo el tipo de casos. ¿Sí? Me dicen, calcúlala aquí, calcúlala allá y escoge cuál de los dos. Siempre nos vamos a quedar con el que nos dé el valor más grande. ¿Hasta acá alguna duda? Ya la última. Por ejemplo, Ajá. aquí la velocidad superficial bueno, en el problema que estamos haciendo aquí, la velocidad de operación, no, la velocidad superficial de operación máxima, en este caso también se interpretaría con los signos de mayor y menor que, o en este caso ya la elegimos porque es el único dato que nos dan. Sí, también podemos ponerle los datos. Ajá, porque nos dice... ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, ya lo perdí. Ah, sí, la velocidad de operación de la fase gaseosa a la cual se estimó que se debe operar la columna es de tal, ¿no? Pero ahí van las palabras superficial máxima. Sí, ese también debería de llevar los signos. Sí, también debería de llevarlos. Yo no se los puse porque esas partes del texto están como medio incluidas a la fuerza. Pero sí, aquí tienes toda la razón. Hay que ponerle los signos. Es menor
o igual que 0.1 metros por segundo. Pero como les digo, se cambian los signos al signo de igual cuando ya estamos resolviendo aquí. Ajá. O sea, lo que yo estoy diciendo es que sí voy a llegar al valor máximo con esta área. Yo estoy llegando al valor máximo, pero no estoy haciéndolo más grande. ¿Sale? No estoy haciendo la velocidad más grande. Por ejemplo, si yo comprara esto comercialmente, yo no podría comprar uno de 1.33 metros cuadrados. Tendría que irme a checar mis tablas de cédulas y shalala, shalala, ¿no? Para ver cuál es el diámetro que me van a vender. Ujú. Porque aquí tengo 1.3044 metros. Recuerden que las tuberías y todo eso lo venden en pulgadas. Así que Media, ¿no? Sí, claro. tendríamos que cambiar esto a unidades de pulgadas y tendríamos que comprar una más grande todavía. Si esta, vamos a hacerlo. ¿Cuánto les da esto en pulgadas? Esto multiplíquenlo por 39.37. Me da de 51.3542. 51, nos tendremos que ir a 52 pulgadas. Ajá. Ajá. Y ya en 52 pulgadas, ahora 52 divídanlo entre 39.37. 52, 39. 1.3208. 1.32 nos daría el diámetro y ahora si le sacamos el área se hace más pequeña y no, se haría más grande y si el área es más grande, la velocidad de operación es más Más pequeña. pequeña. Estamos Ok. favoreciendo a lo que necesitamos. O sea, estos son cálculos de diseño nada más, ¿sí? Al final de cuentas, nosotros no vamos a poder ir a decirle a nuestra persona que nos esté haciendo la columna, házmela de 1.3044 Ujú. metros y así como yo te estoy diciendo. No, no se va a poder. Pero si yo le digo, házmela de 52 pulgadas, él va a decir, ok, sí. Si tiene un poquito más, si tiene un poquito menos, ya lo estamos considerando con esa pulgada extra. Ujú. Sí. Vale, muchas gracias. Sí. Bueno, pues ya tenemos esto. Ya vamos a calcular eh, vamos a calcular la altura, que era lo más interesante de este problema. La cuarta pregunta, yo creo que el maestro las pone con tal de que las contesten por la teoría, pero pues no van a ser necesarias, ¿vale? Yo aquí no las voy a contestar. Primero que nada, necesitamos el coeficiente en qué unidades. En fracción o relación del gas. Relación mol, Ujú. perdón. O fracción mol. Es que no sé qué fórmula vayamos a usar. Ah, es que eso también ya fue un tip que se les dio a ustedes. El tip es, ¿qué ecuación voy a ocupar? Ah, ¿Quién la me de dice la eso? Esiquie. ¿Quién me dice eso? Ah, me lo dice la ecuación del equilibrio. ¿Sí? Sí, 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 sí. Eso anótenlo, eso es importantísimo. ¿Qué ecuación voy a ocupar? Eso me lo dice quién, la ecuación del equilibrio. ¿Qué unidades tiene la ecuación del equilibrio? Fracción mol. Entonces, ¿cuál vamos a ocupar? Ah, la de la fracción. Ajá. O sea, de eso nadie se va a salvar, ¿eh? De eso nadie se va a salvar. Entonces, nosotros necesitamos eso. Necesitamos calcular la fracción, ¿sí? La fracción mol en este gradiente. Aquí tenemos el del gas, así que nada más hay que multiplicarlo por la presión. Este es el más complicado porque hay que calcular concentraciones, pero tampoco es nada del otro mundo. Este está bien fácil. Ni modo de que no podamos con esta concentración. La de acá abajo es la que nos costaría trabajo, ¿no? Pero vamos a hacerlo. Entonces, vamos con la más facilita, porque para la otra necesitamos calcular la fracción. La concentración en el domo del líquido va a ser igual a nuestro 980, y este tiene unidades de kilogramos por metro cúbico, dividiendo entre el peso molecular de su componente, y su componente es agua. Y este es
kilogramos por cada kilomol. ¿Cuánto nos va a dar eso? 54.4444 kilomol por metro cúbico. Perfecto. Entonces, como decía, necesitamos la concentración en fracción mol del otro componente. Sí, vamos a hacerlo. Si necesitamos la fracción mol de la otra corriente, perdón. Entonces, ¿esta cuánto nos dio? ¿Cuánto nos dio en relación la Y a 1? No, la X a 1, perdón. ¿Cuánto nos dio la X a 1? La X1 en fracción. No, en relación. Porque la X1 en tenemos relación en es relación. 1.9537 por 10 a la menos 4. 1.9533 por 10 a la menos 4. Muy parecido, pero aún así hay que considerarlo. No lo ponen. Los maestros van a empezar a decir que no lo calcularon y los van a poder reprobar. Ahí está. Ya con esta concentración vamos nosotros de lleno a calcular la densidad molar parcial. Peso molecular de nuestro componente A es 71. Multiplicando por esta fracción, 1.9533 por 10 a la menos 4, más el otro componente que es agua, 18, multiplicando también por su fracción, que es la diferencia. 1 menos 1.9533 por 10 a la menos 4. Y esto está dividiendo a nuestro 980. ¿Cuánto nos da acá? Me da de 54.4131. ¿Así? Sí. Ok, y estos son kilomol por metro cúbico. Pues ya se la saben, ¿no? Para evitarnos tantas broncas, sacamos un promedio acá, ¿no? La concentración promedio del líquido va a ser igual. Sumen estas dos y las dividen entre 2. Va a dar del orden de 54.4. 54.4285. Ok, y estos son kilomol por metro cúbico. Después de haber hecho eso, ya calculamos entonces el coeficiente que a nosotros nos está interesando más, que es el coeficiente individual en unidades de gradiente de fracción mol del líquido, y este es volumétrico y también es promedio. Este se va a calcular con el coeficiente que ya tenemos de 94.5 horas a la menos 1, multiplicando por 54.4285. Eso nos da de 5.143.4932. ¿Otra vez? 5.143.4932. Ajá. 5143.44. Por decimales. Kilomol por hora metro cúbico por un delta de fracción mol de líquido individual. Para el gas está más regaladísimo, que nada más es ocupar la presión total de mi sistema. ¿Cuánto nos daba el coeficiente? 128, ¿verdad? Y este lo multiplican por 1.2. Porque las unidades del 128 están en delta de atmósfera, así que lo multiplicamos por una presión en atmósfera. ¿Esto cuánto nos va a dar? 153.6. Entonces es hora metro cúbico por un delta de fracción mol del gas, y este es individual. Y aquí entonces tenemos kilomol. Ok, entonces,
Si estamos haciendo absorción, nos interesa el del gas, para de una vez definir qué es lo que vamos a hacer en la ecuación de la línea recta, ¿sale? Aquí vamos a calcular el coeficiente global, también volumétrico promedio en unidades de gradiente de fracción mol del gas, y este va a ser igual 1 entre el coeficiente individual más la pendiente entre nuestro coeficiente individual volumétrico promedio en unidades gradiente de fracción mol del líquido. Esto de acá, todos estos datos nosotros ya los tenemos. Vamos entonces a empezar a llenar. Aquí entonces es 1 entre 153.6. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, alguna cuestión? No, Ok, Todo y bien. aquí tenemos 5143.4932. Y aquí arriba la pendiente nos dio ¿de cuánto? 320, ¿no? ajá. Me da de 0.06872. Entonces, este pasa de este lado a multiplicar y este pasa de este lado a dividir. O como les digo, pues apliquen la inversa. También funciona de explicarlo así. Entonces aquí tenemos el coeficiente global, que es volumétrico promedio en unidades de gradiente de fracción mol del gas. Y entonces vamos a decir 0.06872. Aquí va esto dividiendo a la unidad. ¿Cuánto nos da esto? A mí me dio de 14.5518. ¿Cómo que esto? ¿Qué dicen los demás? Confirmo. Vale. Pues aquí tenemos horas, metros cúbicos por un delta de fracción mol del gas. Y la palabrita que andábamos buscando, global. Una vez que esta cosa diga global, yo ya me doy por bien servido. Ya tengo lo necesario para hacer mis cálculos de altura. ¿Sale? Y después de ya tener el coeficiente, pues todavía no se acaba la chamba. Hay que hacer el NUTG, que ya les dije qué significa. ¿Qué significa NUTG? Número de unidades de transferencia global. Transferencia de masa global. Ujú. Sí, gracias. Transferencia de masa global. Ajá, entonces vamos primero a calcular nuestro potencial promedio porque hay niños hardcore que se lo avientan todos de un solo tirón, pero hay cosas que probablemente nos empiecen a salir mal. Entonces, para eso nosotros necesitamos las concentraciones del equilibrio. Vamos a calcular la YA1 del equilibrio. Ajá. Para esto la YA2 la tenemos. Sí la tenemos. Sí, cierto, sí la tenemos. Me dicen cuánto tenemos YA1. YA1 en fracción mol es 0.1. 0.1. Ujú. 0.1. Y aquí vamos a anotar kilomol de A por kilomol de G1. Pero la que yo estaba diciendo que ya la tenemos es la YA2. ¿Esta cuánto nos dio? 5.5248 por 10 a la menos 3. Ok, entonces aquí yo nada más voy a dejarlo indicado, pero ustedes ya saben que tienen que calcularlo. YA1 va a ser 320 multiplicando por XA1, que esta la tenemos de dato. Entonces ustedes me dicen cuánto da. XA1 sí la saben, ¿eh? Fue la que les dio de 1.9533 por 10 a la menos 4, creo. Sí, miren, 1.9533 por 10 a la menos 4.
Ese numerote multiplíquenlo por 320 y me dicen cuánto les da. Me da de 0.06250. Kilomol de A por kilomol de G1. Y YA2 del equilibrio, esta vale 0. Perfecto. Vamos entonces de lleno a calcular nuestro potencial promedio. En este YA menos YA del equilibrio promedio. Este va a ser igual. YA1, ¿cuánto vale? 0.1 menos YA1 del equilibrio 0.0625. Cierro paréntesis. Menos, abro paréntesis. YA2, ¿cuánto nos da? 5.52. ¿Qué? 5.5248 por 10 a la menos 3. Menos 0. Cierro paréntesis. Puedo escribirlo o no. No importa. Y esto va a estar dividiendo entre un logaritmo natural. Ese logaritmo natural será de un cociente, en el cual va primero lo que escribí en el primer paréntesis. 0.1 menos 0.0625. Y abajo va lo que escribí en el segundo paréntesis. 5.5248 por 10 a la menos 3. Y aquí me dicen cuánto me da. Si me sale un valor negativo, lo metí mal. Si me sale error de sintaxis, está mal. Si me sale un valor positivo, probablemente esté bien. .01669. Creo que sí, creo que nada más que nos confirme Fer. Sí, yo estoy de acuerdo. Vale. Pues ahora sí vamos a calcular nuestro NUTG, que va a ser YA1.1 menos YA2, 5.5248 por 10 a la menos 3, dividiendo entre nuestro potencial promedio. 0.01669. ¿Y esto cuánto nos va a dar? Me da de 5.66. ¿Con esos decimales o quieres más? Otros dos. 0.6. Ok. El NUTG no tiene unidades, ¿sale? Porque se supone que este potencial promedio nos tiene que quedar en las mismas unidades, nos tiene que quedar en kilomol de A sobre kilomol de G. ¿Pero cuál G? ¿Sí? ¿Quién sabe? Esas son las unidades. Y luego dividiéndolo entre las unidades que tiene aquí, también se van a simplificar. ¿Sale? Por eso es muy confuso en andarle poniendo unidades al potencial promedio. Por lo regular no se las pongan. Va a haber otros que sí, pues sí, sí va a haber otros. Por ejemplo, en enfriamiento y en deshumidificación, en donde sí les vamos a poner las unidades, pero ahorita no se preocupen por eso. Bien, pues entonces ya tenemos nuestro NUTG, hay que ir a calcular nuestro AUTG. ¿Qué significa AUTG? Es la altura de unidades de transferencia de masa global. Ujú. Sí, eso menos. Es la altura por cada unidad de transferencia de masa global. Pero recuerden que si tienen maestros acá medios hardcore, tienen que referir a qué estamos haciendo en la fase. Aquí es la fase gas, aquí también es la fase gas. Yo les digo, por si tienen maestros acá medios exigentes,
Ustedes entréguenlo, no. No les va a quitar nada ponerle la G ahí o ponerle la L ahí. Bien. Entonces aquí, ¿qué necesitamos? Necesitamos el área. ¿Cuánto nos dio el área? 1 punto ¿qué? 33.64, creo. Así es. Ok, y este multiplicando por el coeficiente global que sacamos, que nos dio de 15, ¿qué? O de 14, ¿no? De 14. Nos dio de Punto. 14.5518. Ujú, y aquí multiplicando por 1 menos y a 2. Y a 2 es 5.5248 por 10 a la menos 3. Ok, ustedes cuando hagan un problema de estos en examen, sí saben que tienen prohibido llevar formulario, ¿verdad? Formulario de Texas prohibido. Así Ajá. es. Entonces, vamos a poner lo que yo puse aquí abajito. Lo que yo tengo abajito es S por este por 1 menos y a 2. Eso es lo que yo tengo aquí escrito, con números, ya sustituidos. Este numerito que está aquí, este que está aquí, es el que me va a dar la pauta, ¿sale? ¿Dónde tengo yo que hacer todos mis cálculos? ¿Dónde? En la base porque es una absorción. Ok, entonces aquí bajé 1. Y si necesito esta fórmula, me debo de acordar que si aquí a fuerza baje 1, este es el subíndice contrario, ¿sale? Ese es otro tip. Siempre va el subíndice contrario abajo. Entonces es G1 entre S por el coeficiente por 1 menos Y a 2, ¿sale? Sale. Para que no se les vaya a olvidar la fórmula y siempre la tengan presente. ¿Dónde lo tengo que hacer? En G1. ¿Por qué? Porque estamos viendo la ecuación de la academia. Sí, es G1 entre S por el coeficiente, porque esa ecuación es prácticamente la misma que estaríamos ocupando en relación, ¿sí? A fuerzas es dividir entre el área por el coeficiente. Lo único que se le agrega a la de la academia es esta partecita. Y si yo arriba entonces pongo G1, aquí tengo que ocupar el subíndice contrario, que es Y a 2. G1 entonces si la sacamos, nos dio de 40 y tantos. ¿Cuánto nos dio? ¿O 24? ¿Cuánto nos dio? Sí, nos dio 20 y tantos. El G1 nos dio como de 20. Espérame, ahorita se lo busco. Sí, G1 es de 24.8508. ok. Aquí no voy a hacer el análisis dimensional. Ustedes créanme, se los estoy jurando. Nos van a salir metros. 1.285. Pues si ya tenemos a Z, casi cantada. Z va a ser igual a UTG por NUTG. ¿Cuánto nos va a dar? 7.273. Entonces, Fer, ¿sí confirmas? Voy, es que repetí un cálculo, perdón. Voy.